Soft skills, que propiamente son las habilidades blandas. Realmente estas habilidades son las que nos permiten desenvolvernos en el día a día en el trabajo. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que están súper preparados, que tienen las maestrías, que tienen hasta doctorados, ¿no? Pero realmente no saben trabajar en equipo, no saben expresarse ni conectar con los colaboradores. Incluso el tema de delegar, ¿no? Que también les cuesta trabajo. Que dicen, tienes 3 días para entregarme tu parte del proyecto para que yo siga trabajando, ¿no? Y a lo mejor ya lo hicieron en el primer día. Y nada más por hacerte la maldad te lo entregan hasta el tercer día a la última hora. La adaptabilidad, esta capacidad de adaptarnos. ¿Por qué? Porque queremos que siempre se hagan las cosas como nosotros queremos o ya tenemos predeterminado. Sin embargo, tener esta habilidad de adaptarnos a lo que tenemos, los recursos que tenemos y 2, al contexto que tenemos. Al final del día decíamos que esa parte de empatía, trabajo en equipo, compromiso, creatividad incluso que tú comentabas, es importante que no se pierda, ¿no? En los grupos de trabajo. Y son justo esta parte en donde tendemos que irlas desarrollando. Además de que saber que no todos las tenemos, ¿no? También eso es un hecho. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos sin juicio, el espacio en donde hablamos, sentimos y no juzgamos. El día de hoy vamos a tocar un tema que está en boca de todos, sobre todo en las empresas. Es un tema muy, muy sensible y un tema que en realidad nos da para que el capital humano pueda crecer y las empresas a su vez. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, Rocío, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, he estado muy bien. Estos días han sido muy, muy bonitos. Han sido muy productivos. Muy productivos. Y exactamente este tema que vamos a tocar el día de hoy, pues es muy importante, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rocío? Claro, pues hoy vamos a hablar de este tema que está, insisto, en todas las empresas y es soft skills, que propiamente son las habilidades blandas. ¿Y qué son estas habilidades blandas, no? ¿Y por qué están tan de moda hoy día o por qué han tenido tanta impacto en las empresas? Pues realmente estas habilidades son las que nos permiten desenvolvernos en el día a día en el trabajo. Porque ¿cuántas personas no conocen ustedes que están súper preparados, que tienen las maestrías, que tienen hasta doctorados, ¿no? Que son una eminencia en lo que hacen, pero realmente no saben trabajar en equipo, no saben llevar una metodología del trabajo adecuadamente y no saben expresarse ni conectar con los colaboradores. Sí, incluso el tema de delegar, ¿no? Que también les cuesta trabajo, o el tema de transmitir estos conocimientos que bien refieres tú, en donde la gente tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, pero lamentablemente no lo sabe transmitir con sus colaboradores. Y ahí es en donde viene este tope para poder desarrollar al equipo de manera óptima. Justamente, y todas estas habilidades que nosotros estamos manejando es lo que nos hace ser más humanos y dejar de ser robot. Porque ahorita yo siento que competitivamente las empresas están apostando mucho por lo que son inteligencias artificiales, la automatización de los sistemas, pero realmente el apostar demasiado yéndonos hacia la IA o yéndonos hacia lo que son automatización, pues le va a restar este contenido o esta calidad humana. Y a lo mejor ustedes dicen, pero ¿qué? ¿El humano qué puede aportar, no? Pero de verdad aporta muchísimo. Aporta creatividad, aporta que vayan adecuadamente los procesos, que si en dado momento no existe o hay una falla en los procesos, nosotros lo podemos modificar y podemos adaptarnos a los contextos. Claro, incluso este tema que bien refieres tú entre la creatividad, el trabajo en equipo y el compromiso que debe existir en los equipos de trabajo, ¿no? Porque cuando no te sientes parte de un grupo, pues difícilmente podrás lograr los objetivos o simplemente haces las cosas de medianamente, ¿no? Y no las cumples con esa calidad que requiere el trabajo, ¿no? Exactamente. Y aquí es un tema que las empresas deberían de poner un poquito más atención, que les vale. Sabemos que les vale. Pero también nosotros debemos de prepararnos para tener estas habilidades y enfocarlas en nuestro trabajo, en nuestro día a día, como te comentaba hace ratito, no tan solo en el trabajo, sino también en nuestra vida personal. Sí, así es. Y bueno, pues entonces vamos a entrar de lleno a qué son estas soft skills de las que estamos hablando en este momento. Propiamente son esas competencias personales, sociales, que te permiten comunicarte, resolver problemas, trabajar en equipo y manejar las emociones, que eso es bien importante, decías hace un rato, ¿no? El tema de no explotar cuando las cosas están mal. Es justamente ese momento en el que debes de mantener la calma y en donde debes de aprender a resolver, ¿no? Sin tener que explotar o incluso en dado momento faltarle el respeto al equipo, ¿no? Sí, justo porque, bueno, ya lo habíamos platicado en segmentos anteriores, en otros episodios, el poder de la comunicación. La comunicación es fundamental y también el lenguaje, el cómo lo decimos o el cómo lo expresamos, porque muchas veces no tenemos estas habilidades
para decirle a la gente el cómo tratar con ellas. Que no es lo mismo el estar, ay, oye, ¿me puedes ayudar con esto, por favor? No, o sea, eso no es el comunicarte efectivamente, sino el saber decir, oye, necesito que hagas esto de esta manera y si te atoras en algo, avísame para poderlo trabajar juntos. ¿Por qué? Porque también conocemos a otro tipo de líder que es como un poquito más autoritario y no sabe cómo decir las cosas, ¿no? Y te dice, quiero esto y ya, para ahorita. Y no te dan ni retro ni nada, ¿no? ¿No te has topado con estos tipos de líderes? Sí, justo. Esto que dices yo lo englobo en una frase muy, muy sencilla, ¿no? Que sería ser suave en la forma y fuerte en el fondo, ¿no? Realmente tienes que ser contundente con la indicación que estás dando, pero ser respetuoso, ¿no? Y amable, siempre empático con tu equipo. Además, sabemos que hay gente, o en unos equipos de trabajo conocemos que hay gente que tiene habilidades para una cosa y para otra. Y esa es la parte que tiene que hacer el líder, ubicar cada una de estas herramientas y estas personas en los ámbitos de su competencia y de conocimiento para que al final del día, con lo que cada uno tiene como fortalezas, pues puedan cumplir y sacar el trabajo de la mejor forma, ¿no? No, y también lo más importante, el que tengan un balance, ¿no? Como te decía hace ratito en ese proceso de automatización y de inteligencias artificiales que estamos viviendo, pues que aprenda el líder a equilibrar todo esto, claro. que utilice todas estas herramientas tecnológicas como lo que son herramientas, no para reemplazar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando llega y hacemos todo con ChatGPT, que hacemos todo un informe así le pedimos al chat que nos los haga, y realmente el chat te lo va a hacer basado en algoritmos, pero no en lo que estás viviendo en tu contexto. Entonces aquí, y luego le vas a echar la culpa al trabajador, pues entonces ahí hay como que no hay un match, ¿no? Exacto, justo, esto que dices es bien cierto, porque estas soft skills son ese puente entre lo que sabes hacer y el cómo lo haces, ¿no? La manera en la que lo vas a hacer ya de manera humana, pensante, ¿no? Porque si bien es cierto, todas estas herramientas de las IAs son muy buenas, también hay que saberlas emplear, ¿no? Exactamente, aquí hay que puntualizar el por qué son importantes, una, que las aprendamos, y dos, el que las apliquemos, pero el que aprendamos a cómo aplicarlas. Porque volvemos a lo mismo, podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos ser unos expertos en soft skills, pero si no lo sabemos aplicar, de nada van a servir. Sí, justo esto, ¿no? En donde al final del día decíamos que esa parte de empatía, trabajo en equipo, compromiso, creatividad incluso que tú comentabas, es importante que no se pierda, ¿no? En los grupos de trabajo. Y son justo esta parte en donde tendemos que irlas desarrollando. Además de que saber que no todos las tenemos, ¿no? También eso es un hecho. Humanamente, pues todos tenemos cierta empatía o cierto compromiso o hasta cierto punto, pues hay a quienes no les importa el trabajo. Pero creo que ya en los grupos de trabajo debemos de hacer esa sinergia y darnos cuenta que los resultados dependen de todos, ¿no? Sí. Y es que, Rocío, esto viene desde el liderazgo, desde arriba, desde cómo forjas tu empresa, claro. El que va permeando a los trabajadores. Aquí te voy a poner un ejemplo y vamos a funar a los call centers, ¿no? Ok. Conozco muchísimas personas que trabajan en call centers y son totalmente mundos paralelos, ¿no? Están como en los extremos. Hay unos call centers, no voy a decir el nombre, pero todos ubicamos, en el que si no llegas a tu meta, te quitan la silla. Imagínate, no tienes en dónde sentarte, cuando eso va en contra de la ley, ¿no? Que si no llegas a la meta, te quitan tu tiempo de descanso, de desayuno, de comida, te van quitando todo esto y se va volviendo una esclavitud horrible, ¿no? Que ya la gente por necesidad acude a estos trabajos, pero están violando totalmente la ley. Ahora, contrario a otros igual, del mismo ramo, ¿no? Los call centers que se preocupan por llevar ofreciendo sueldos competitivos, les dan dinero a los líderes para que lleven a comer a sus empleados los días viernes o a lo mejor incluso a que salgan fuera del trabajo y la empresa les financia ese porcentaje y creo que crean mejores sinergias y fidelizan a los trabajadores. Claro, justo esta parte que dices, ¿no? Nos damos cuenta, yo creo que todos, cuando conocemos a alguien que trabaja en una empresa internacional, ¿no? Que incluso está trabajando home office y tiene un horario muy, muy amable y además, esto que dices, los viernes terminan temprano, no los interrumpen el fin de semana. Entonces, de verdad, toda esta parte humana que no se debe de perder, porque al final del día el capital humano es la base de cualquier empresa e institución, ¿no? Y debemos cuidarla. Sí, y aquí también es, como te decía, el implementar políticas desde las cabezas de la empresa. ¿Por qué? Porque les vale. Se pasan las leyes mexicanas, horarios extenuantes, poca retroactividad, muchas empresas no pagan el tiempo extraordinario.
cosa que sí debería de ser. Y también en ese caso del tiempo extraordinario, pues también tenemos un límite topado. No podemos hacer demasiado tiempo, claro, pero son como cosillas que no sabemos y que nos dejamos llevar porque así nos dicen, ¿no? Porque así nos dijo el supervisor, que si no hacíamos tantas horas extras al día o si no me quedaba hoy, me van a correr. Sí, claro, ¿no? Incluso lo que dices también es bien delicado, ¿no? El tema de del pago, ¿no? Que a veces tardan también en pagarle al personal, ¿no? Que son en otros ambientes laborales en donde o les retrasan el pago o les pagan menos porque ahora la empresa no tuvo los ingresos que necesitaba. Y de esa manera, entonces, ¿cómo quieres que el personal se ponga la camiseta, como siempre lo dicen, cuando tú no lo estás privilegiando, cuando no lo estás cuidando y lo que bien decías tú, ni siquiera sus derechos básicos, ¿no? Descanso, la hora de alimento, la hora de salida, ¿sabes? Todas estas cosas que al final, pues, merman el desempeño, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? De nuestras soft skills, en donde esta parte ya es de cada uno de nosotros y que al final nos van a hacer llevadera, pues, el ambiente de trabajo, incluso en la casa, Raúl, quiero que sepas que estas habilidades no solo son empleadas en el trabajo, ¿no? También en la casa, con los amigos. En la casa, pues, evidentemente, cuando alguien no hizo lo que le encargaste, que el hijo, que el esposo, que tendieras la cama, que recogieras los trastes, que los lavaras y en ese momento uno explota, ¿no? Y no lo hicieron. O la otra parte en donde eres tan exigente que si no lo hacen como tú quieres en el momento en el que quieres, bueno, ya estalló ahí la bomba atómica, ¿no? Exactamente, y esa es otra de las cosas que debemos de aprender y que a lo mejor lo trataremos más a detalle en otro capítulo, en las cosas no se hacen como yo quiero. Primero hay que empezar a saber que todos hacemos las cosas totalmente diferentes. Así es. Y en este caso en las soft skills es muy importante el manejar la inteligencia emocional, el saber que el mundo no va a ser como yo quiero. Nosotros debemos de adaptarnos a este mundo y eso es otra parte importante, ¿no? También mantener esta adaptabilidad ante todos los cambios. Exacto. Como bien lo refieres, no es un tema de que vayamos únicamente a utilizarlo en el trabajo. En el día a día, desarrollándonos como personas en el ámbito de la casa, pero también hacen en las relaciones de pareja, ¿no? Es importantísimo el mantener estas soft skills, ¿no? El sabernos comunicar, el saber escuchar, tener esta escucha activa, nos va a ayudar muchísimo a mantener estas relaciones sólidas y sanas, sobre todo. Sí, así es, Raúl. Y bueno, pues como ejemplo de esto está, como bien referías tú hace un momento, la comunicación asertiva, ¿no? El decir las cosas con esa claridad, ¿no? Sin tener que rebasar el respeto y tampoco gritar, ¿no? Yo creo que si decimos las cosas con claridad de la manera en la que queremos que se hagan, pues se van a entender perfecto, ¿no? Y la otra parte, si a ti te están dando una instrucción o te están pidiendo que hagas algo y no lo entiendes, pregunta. Yo creo que tampoco es padre que te quedes callado, porque entonces ahí vendrá el choque de, pues, ¿por qué no me lo preguntaste antes? Se nos está llevando el tiempo encima y entonces ahí ya viene el momento decisivo en donde vamos a gritar y las cosas no van a salir como uno quiere, ¿no? Exactamente. Y otra cosa muy importante y que hablamos justo en esos episodios pasados, la empatía. El tener empatía te va a abrir un mundo de puertas. Muchas veces no somos empáticos con el compañero de trabajo y queremos, como bien lo referimos hace ratito, ¿no? El que se hagan las cosas como nosotros queremos, ¿no? A lo mejor yo quiero que ya me entregues este trabajo, pero espérate, porque también al compañero ya le entregaron, le pidieron otros 3. O justamente, ¿no? Cuando vayamos al área de fotocopiado, ¿no? No sé si te ha pasado así, en el que ya quieres que tus copias estén listas, pero espérate, también hay como otras 5 personas que también mandaron a imprimir, que también tienen eso. Entonces, de repente no somos tan empáticos. Inclusive hasta con las máquinas mismas, ¿no? Que les metemos y les metemos y les metemos y ya pobrecitas máquinas, ¿no? Ya ni reaccionan, ¿no? Y parece que todos decimos, es que huele el miedo y huele la desesperación porque se vuelven más lentas, ¿no? Y justo de ahí se desprende la otra, ¿no? Que es el trabajo en equipo, ¿no? Esta unión en donde debes de tener, además de la conciencia de que todos tenemos una premura por entregar un trabajo o por cumplir con una instrucción, también es cierto que el resto del equipo está en la misma dinámica, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a ser empáticos y a trabajar con unión y con compromiso con el resto del personal, ¿no? Ya porque aquella persona está ocupada y en este momento tú necesitas algo de ella, no vas a ir a gritonarle, y es que me urge, no, de la mejor forma, porque él también seguramente tiene un compromiso que atender en ese momento. Entonces, esta manera de trabajar en equipo con compromiso, pero además tener esa empatía por el compañero es importante. Y también del otro lado, ¿no? ¿No te has encontrado con esos compañeros que dicen, ay, tienes 3 días para entregarme tu parte del proyecto para que yo siga trabajando, ¿no? Y a lo mejor ya lo hicieron en el primer día. Y nada más por hacerte la maldad, te lo entregan hasta el tercer día a la última hora. O sea, como también hay que tener este compromiso de equipo en el que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, no trabajamos individualmente, siempre vamos a trabajar en equipo y el resultado final va a ser el resultado de un equipo, no va a ser el resultado final de Rocío, no va a ser el resultado final de Raúl.
Sí, y aquí le das a una situación bien importante, Raúl, el tema del el ego laboral también, ¿no? En donde al final las personas creen que si yo no hago esta parte, las cosas no salen, o por mí funciona la empresa, la institución. Sí. Y sí, justo esto que dices, entonces, pues déjame ver si te lo puedo dar porque yo tengo otros compromisos. No, somos un engrane y todos somos un equipo que al final del día lo que haga bien, mal, uno u otro, va a repercutir en el resultado de toda el área, no solo el tuyo, ¿no? Entonces esa parte también no la tenemos que quitar. Exactamente. Y otro ejemplo de soft skills que podemos encontrar y que es súper importantísimo, ya lo habíamos mencionado en este capítulo, que es la adaptabilidad. Sí. Esta capacidad de adaptarnos. ¿Por qué? Porque queremos que siempre se hagan las cosas como nosotros queremos o ya tenemos predeterminado un procedimiento y está bien actuar bajo procedimientos porque por algo están en esos procedimientos. Sin embargo, tener esta habilidad de adaptarnos a lo que tenemos, los recursos que tenemos, y dos, al contexto que tenemos, porque siempre van a cambiar los contextos. A lo mejor un procedimiento se hizo hace 10 años y a lo mejor ya ahorita ya no funciona, o sí nos está funcionando, pero siempre va a haber una anomalía, siempre va a pasar XY que no nos entregan a tiempo, bla, 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 ¿no? Un sinfín de cosas. Y el poder nosotros trabajar y no decir, ay, es que no me entregaste hoy, no voy a poder trabajar. No, ya bailó, no. Sí, y esta parte que dices, la dinámica laboral y personal cambia todo el tiempo, ¿no? Es una situación que está en constante cambio y eso nos tenemos que adaptar en cuanto a la gestión del tiempo y la proactividad, ¿no? Porque, como bien decías tú, la persona a la que le pediste la información el día de ayer y la tuvo ayer y no te la entregó, bueno, es un tema en donde también él no está gestionando sus tiempos de manera adecuada o simplemente le está dando largas a las cosas y repercute, insistimos, en todos los resultados. Y de ahí viene otra parte importante, la responsabilidad del compromiso que tenemos en las áreas de trabajo, ¿no? Yo creo que todos al final del día, vamos, sí es cierto, porque nos pagan, pero tenemos que hacer un ambiente de trabajo agradable y además que nos guste estar ahí, ¿no? Y de esa manera, pues vamos a desarrollar mejor todas estas competencias de las que hablamos, ¿no? Exactamente. También otra soft skills que siento que también es muy importante es tener este pensamiento crítico. Sí. Híjole, sí. Y un pensamiento imparcial. Porque de repente nos dejamos llevar por que ya me cae bien él, que ya me cayó mal él, y realmente no visibilizamos como tal la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque a lo mejor endiosamos a un compañero que, ay, no, es que él sabe hacer muy bien las cosas y le voy a confiar todo en hacer las cosas porque ni voy a revisar su trabajo porque yo sé que ya lo hace bien. No, y realmente somos humanos, nos podemos equivocar por más fregones que seamos. De repente ahí sí se nos puede ir hasta un acento, una coma, una palabra, que con una palabra ya cambia toda la estructura. Entonces sí es muy importante tener este pensamiento crítico y ser imparciales. No dejarte llevar por toda esta, por todos lo que nos puede nublar o puede hacernos un pensamiento ilusorio. Sí, y esto que dices es bien cierto, porque de esa manera podemos estar abiertos a la crítica, ¿no? Porque si me lo dice mi amigo o el compañero que me cae bien, hoy lo acepto de maravilla. Ah, pero si me lo dijo aquella persona que me cae mal o a la que yo le traigo tirria o a la que no tengo empatía con ella, bueno, ya me lo tomé todo a mal. Es que me envidia, es que no está de acuerdo con lo que hago. Entonces creo que también ahí debemos de aprender a discernir entre las críticas y entre lo que realmente sabemos que está bien y que podemos mejorar también, ¿no? Porque de otra manera difícilmente vamos a poder a estar abiertos a los cambios y a mejorar en todos nuestros aspectos, ¿no? Y yo creo que ahora sí que yo esta la nombro como la madre de las soft skills, que es ahora sí que la mera para que nos ayude a gestionar todas estas cosas, que es la inteligencia emocional y que también es la madre de todas estas habilidades, tanto en trabajo como en nuestra vida cotidiana, porque la inteligencia emocional nos ayuda a pensar, a englobar todas estas habilidades que ya hemos dicho y aplicarlas de manera correcta. Sí, exacto. Creo que esta parte que dices tú y que la hemos tratado en otros momentos, ¿no? La inteligencia emocional nos permite justamente ver con claridad, ¿no? Y ser objetivos. De esa manera creo que es como podríamos trabajar y funcionar de manera óptima. Al final creo que todas estas habilidades que decimos que son blandas, pues son como, yo lo veo así como los músculos, ¿no? Que tenemos que irlas desarrollando. Y además tienes que ser constante porque en dado momento a lo mejor hoy dijiste ya perdí la paciencia, exploté y demás. Y después resulta que el día de mañana tienes toda la pasividad, o sea, no nos podemos ir a los extremos tampoco, ¿no? Tenemos que mantener en una línea de equilibrio en las emociones, como bien dices tú, pues este tema de la inteligencia emocional, ¿no? Y exactamente este tema de la inteligencia emocional básicamente es decir, ¿y a mí en qué me afecta? O sea, el aprender a decir, el no ligarte a estos problemas
el no tomarte nada personal, porque esto es el principio de la inteligencia emocional, porque cuántas veces no hemos escuchado decir, ay, es que el compañero ya me hizo esto y a lo mejor y sí el compañero es el más malvado del mundo y sí te lo hizo con todo el dolo y la alevosía, pero la inteligencia emocional te va a dar estas herramientas para decir, a lo mejor no fue intencional, pudo haber pasado por otras cosas, no está contra mí, el mundo no está contra mí, este compañero no está contra mí. Y cuando aprendes a tomar esas cosas con inteligencia emocional, fluyes de manera tan bonita y hasta te da gusto estar en tu trabajo, o sea, como... Y también en la vida diaria, ¿no? El aprenderte a no tomarte las cosas personales te ayuda en todos los sentidos. Demasiado. Sí, claro, y tienes toda la razón, Raúl, en esta parte de donde también tenemos que reconocer, ¿no? Y porque decíamos en un principio, todos las tenemos, contamos con ellas, o las conocemos al menos, pero también tenemos que darnos cuenta de manera crítica que hay cosas que nos cuesta trabajo, ¿no? La paciencia, por ejemplo, ¿no? Que es algo que yo creo que, sobre todo cuando estamos trabajando bajo presión, a todos se nos puede desbordar. Entonces tenemos que aprender o identificar aquellas habilidades que nos faltan y aquellas que tenemos que ir fortaleciendo en el día a día. Insisto, como bien lo refieres tú, en principio por uno y después pues por los ambientes en donde nos estemos desarrollando, ¿no? Familiar, personal, laboral. Creo que de esa manera nos va a dar un plus como personas y hasta vamos a desarrollar nuestras actividades de una mejor forma y con tal tranquilidad que nos vamos a sentir plenos, ¿no? Y justo también otra parte muy importante en el que de repente, no sé si has notado, te ha pasado a ti, que ya cuando estamos como tan llenos, absortos de esas emociones que las vamos acumulando, llega un punto en el que llegamos a un burnout, en el que ya es como, vengo nada más por compromiso, porque tengo que pagar el Netflix, vengo por nada más a hacer bulto aquí y hasta hacemos más dentro de las cosas, empezamos como hasta a responder con sarcasmo, ¿no? De, sí, ajá, lo que digas. O sea, como que ya hasta nosotros mismos ponemos trabas para nuestro propio trabajo. Entonces, el no gestionar adecuadamente todas estas emociones, pues sí repercute demasiado. Y también aquí es, sí, parte de nosotros totalmente el gestionar estas emociones, pero también el área responsable aquí en el caso de las empresas, pues también implementar cursos, implementar acciones o implementar medidas para que podamos hacer un buen desahogo de las emociones durante el trabajo, porque eso nos va a hacer más productivos. Claro, sobre todo cuando, como bien refieres tú, has detectado que ya se ha desbordado el ambiente laboral, ¿no? Y en donde en dado momento, pues ya se vuelve hostil, ya se vuelve pesado, ya la gente trabaja por trabajar y decíamos en un inicio, ¿no? Ya ni siquiera se están cumpliendo los objetivos de la mejor forma, se cumplen por cumplirse y hasta ahí, ¿no? Y entonces estas áreas de capital humano o de recursos humanos en donde detectan que empiezan a existir estos ambientes hostiles, bien dices tú, ¿no? Deberían de considerar esta parte de, pues, a lo mejor meramente, ¿no? Una actividad de 5 minutos, ¿no? En equipo, en donde a lo mejor simplemente vamos a tomarnos un break, desayunamos, platicamos un poco y hasta ahí. O sea, tampoco se requiere mucho recurso. El ser humano es muy amable y además somos unas personas que cuando nos sentimos bien, respondemos bien. Y cuando no, bueno, explotamos. Pero a lo que voy es que estas áreas de recursos humanos tienen la facultad y las habilidades para poder hacer esta sinergia con el personal y que de esta manera los ambientes se vuelvan más sanos y por consiguiente pues la gente tenga estos deseos de ir al trabajo. Como bien dices tú, hay ocasiones en las que uno está ya tan cansado que solo estás cumpliendo por cumplir, ¿no? Pero es importante que el área de recursos humanos, en donde el capital es la base de cualquier institución, ya lo decíamos, pues se dé el tiempo, ¿no? Para valorarlo y para impulsarlo a ser mejores, ¿no? Sí, es innegable el que tenemos que tener eso, pero también en este punto, pues digo, yo ya estuve en el otro lado de la moneda del área de recursos humanos, siento que a recursos humanos le cargan todo. Nómina, reclutamiento, capacitaciones, el área de recursos humanos es inmensa. Y digo, sí, todo esto tiene que ver recursos humanos desde la contratación, la capacitación, todo esto, pero realmente no le dan el presupuesto adecuado en cuanto al presupuesto de personal, que debe de haber personal especializado en cada uno, ¿no? En el caso de capacitaciones, alguien que sepa algo de pedagogía o que tenga conocimientos de planes de capacitación para que pueda detectar lo que al personal le hace falta. En este caso, por ejemplo, esto de los soft skills, ¿qué soft skills les hace falta a los trabajadores para poder desenvolverse plenamente?
Ujú. Entonces sí es una chambota en la que se avienta recursos humanos y que al final del día pues sí le corresponde, pero también deberían las empresas de darles pues un poquito más de presupuesto y también más de autonomía en el caso de que también llevan el área de desarrollo organizacional. Sí, claro, decimos que esta es la parte medular finalmente, ¿no? De cualquier empresa, en donde si no hay personal, pues difícilmente las cosas se van a lograr, ¿no? Pero qué mejor hacerlas, pues considerando todas estas habilidades, ¿no? En primer momento y después, pues irlas manteniendo, ¿no? Con ambientes de trabajo sanos, respetuosos, con estas dinámicas de trabajo o de integración en donde no te cuesta nada, ¿no? Hoy vamos a tomar el café todos juntos y todos traen su café y nos sentamos, platicamos 10, 15 minutos y nos vamos. Y créeme que todo eso impacta mucho y se introyecta en el ambiente laboral. Ujú. Y desde hacer que diversas áreas trabajen en conjunto, porque muchas veces también tenemos esto, ¿no? Que los jefes nada más hablan con los jefes y dejan a los empleados sin poder platicar con otras áreas, ¿no? Entonces también es importante el fomentar el trabajo entre áreas, el que también personal de menor rango jerárquico, pues también pueda o tenga acceso a aportar ideas, a estar en juntas, a todo esto, porque también es parte del empoderamiento de los trabajadores. Y ahora ya bien personalmente, ¿no? En el tema de cada uno de nosotros, el cómo podemos fortalecer esto, como tú lo dices, pues es un músculo, me encantó esa analogía del músculo de las soft skills, pero sí es importante el saber qué debemos hacer y cómo aplicarlas. Yo lo que recomiendo es, pues, buscarse cursitos. Hay unos que son gratuitos. Uh-huh. Ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la página oficial, son cursos online. Hay algunos que pueden aportar a las soft skills y creo que también de capacitación del trabajo, Uh-huh. hay unos también cursos que están muy buenos. Ya. Sí, no, y yo creo que en principio, Raúl, yo creo que la idea de esto es primero identificar, ¿no? ¿Qué me está faltando? Y no irnos con la clásica idea de, yo así soy y se aguanta, ¿no? O la otra, fíjate, que algo que se nos estaba yendo y que es muy común en cualquier área de trabajo, es la de, yo aquí no vengo a ser amigos, ¿no? Híjole, qué fuerte, ¿no? Porque lamentablemente, más allá de no querer hacer amigos, pues te das cuenta que te estás poniendo esa barrera y esa traba para tener una comunicación asertiva, lo que decíamos, para tener empatía con el equipo de trabajo, para hacer equipo de trabajo. Entonces creo que esa parte o esas ideas que se traían de antes ya no las tenemos que quitar definitivamente. Y el así soy, qué bueno, sabemos cómo eres, pero también es cierto que podemos moldear nuestro comportamiento para mejorar el ambiente de trabajo, ¿no? Y no ser tan rígidos y no ser, pues groseros, violentos o en dado momento faltos de a lo mejor hasta de paciencia, ¿no? Ay, sí, porque ese tipo de compañeros, ¿cómo caen mal? Y lejos de tú te quieres acercar a ellos y empezarlos a integrar dentro del ambiente de trabajo, pero realmente no pueden y ellos solitos se empiezan a aislar. Hacen un aislamiento del que ya no pueden salir y se les olvida que todos necesitamos de todos. En una empresa y más que nada cuando trabajamos en equipo, pues sí es importante el que necesitemos las cosas. Sí, ¿no? Esta parte de la comunicación, como referías hace rato, inclusive entre jefes y vertical y horizontalmente, ¿no? En donde es importante que todos mantengamos la misma línea de comunicación, pues para obtener mejores resultados, ¿no? Porque a lo mejor alguien pensará que el subordinado no tiene una buena idea y ni siquiera lo escuchas, ¿no? Cuando a lo mejor alguna idea que se le vino en ese momento o alguna, a lo mejor él ya venía trabajando algún proyecto y no le diste la oportunidad para presentarlo y pudo haber sido la diferencia, ¿no? De un trabajo a otro. Entonces creo que también tener esa apertura y no ser soberbios, ¿no? Con el de yo soy el jefe y el único que toma decisiones soy yo. No, creo que también hay que tener esa apertura, ¿no? Y lo que decías también, la escucha activa, ¿no? Con el resto del equipo de trabajo para también poder resolver los conflictos entre los compañeros o entre el poder decirles, a ver, ustedes tienen que compartir información con nosotros y es importante que lo hagan a tiempo, con empatía y además con compromiso, ¿no? Creo que todo esto al final del día decíamos que es como un engrane, ¿no? Nos va dando para mejorar los ambientes de trabajo e insistimos también fuera de, ¿no? Ajá, justo, o sea, al aplicar todo esto de manera correcta en el trabajo nos va a abrir, como te comentaba hace ratito, puertas. Pero también en nuestro día a día nos va a beneficiar muchísimo. De verdad, apliquen, busquen soft skills. Ya aquí hablamos de la empatía, a lo mejor después vamos a hablar de otras habilidades más adelante para que las pongan ustedes en práctica y de verdad hagan estos ejercicios de ver, por ejemplo, en el de la empatía, ¿no? ¿Qué tan empático soy? Si escucho, si no, bla, bla, bla. Y cómo cambia su vida después de que empiezan a hacer todas estas tareitas, a reflexionar y a empezar a hacer estos cambios.
su vida va a ser muchísimo más ligera. Sí, claro, el ser autocríticos, creo que eso nos permite justamente ir mejorando, ¿no? Como personas. Y también aceptar que otros nos digan, oye, es que tú eres bien contestón, o tú eres bien gritón, o eres bien mandón incluso, ¿no? Porque hasta eso, tenemos que saber en qué momento y con qué palabras dar una instrucción, ¿no? Entonces creo que esa parte también tenemos que tener esa escucha activa y ser asertivos con los comentarios que nos hagan, ¿no? Insistimos, ¿no? El tema es, pues, trabajar en ambientes más sanos y en donde al final lo importante es que tú, como parte de un equipo, te sientas que eres parte de, que perteneces a, y que tu ambiente de trabajo se deje de volver hostil, pesado y a veces hasta monótono, ¿no? Sí, que al final del día pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa. Vemos más al compañero que a nuestros hermanos, que a nuestros primos, que a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el hacernos pesado esta parte del día, pues como que no está tan padre. Entonces sí hay que aligerarnos todo esto, poner límites, eso sí, establecer nuestros límites, pero irnos relax, irnos un poquito más despacio. Sí, insistimos, ¿no? Hay que ir desarrollando estas habilidades y pues no se trata de que seamos perfectos, porque no lo vamos a hacer. Habrá un momento a lo mejor de estrés en donde finalmente vamos a tener que explotar, pero el tema es reconocer que hay cosas que puedo manejar y con las que puedo realmente trabajar, ¿no? Sí, y podemos explotar por el tema que es en serio explotar o sentir esas emociones por lo que es el tema, no por unas acciones que ya tenemos un mes guardándolas ahí y vamos a explotar por eso, no, tampoco, ¿no? O sea, explotar en el momento adecuado y por las razones adecuadas. Claro, y pues hay que recordar, ¿no? Que por un lado están todos estos conocimientos que adquirimos en la escuela, títulos, maestrías, diplomados, todas estas herramientas que nos hacen tener o conocimiento del área en la que vamos a trabajar, ¿no? De nuestra propia profesión. Pero por otro lado también está el aprender a conectar con las personas, ¿no? Porque es con ellas con las que vas a convivir, de las que vas a necesitar retroalimentarte. Y como bien dices tú decías hace un rato, Raúl, el tema de que todos necesitamos de todos, ¿no? Eso es cierto. Al final, en donde quiera, ¿no? Donde quiera que estés vas a necesitar el apoyo, información, a lo mejor hasta cierto punto que él sea quien detone que te puedan promover, ¿no? Entonces creo que esa parte también no debemos dejarla de lado, ¿no? Conectar con las personas es bien importante. Exactamente. Y pues bueno, en nuestras redes sociales vamos a estar dejando ahí cosillas de estas soft skills que son muy importantes. Ahí les vamos a compartir infografías de lo que son cada una de ellas para que las apliquen. Igual y a lo mejor les podemos compartir el link de estos cursos que les estoy compartiendo. Entonces síganos en estas redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Estamos como @Hablemos Sin Juicios. Así es, y bueno, hay que recordar que todos estos temas que abordamos, la intención es simplemente pues darnos cuenta de que como personas siempre está en boca o más bien en nuestros ambientes nuestras emociones y tenemos que aprender a trabajarlas porque de esa manera crecemos, ¿no? Hay que conocernos para ir creciendo, ¿no? Y exactamente también el explotar también es parte de sanar. Sí, claro. Muchas gracias, de verdad agradecemos como siempre que nos hayan acompañado y pues identifiquemos qué es lo que nos anda faltando para que podamos irlo trabajando, ¿no? Exactamente, agradecemos mucho el apoyo de Darina, que también está ahí como apoyándonos, dando mensajes, compartiendo, de Montserrat, un fuerte abrazo, y Brandon también, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo este apoyo que nos dan al compartir. Sí, claro, agradecemos como siempre también sus bonitos comentarios y como lo hemos dicho antes, si quieren algún tema en específico, pues escríbanos y aquí estamos para escucharlos. Nos vemos el siguiente martes en Hablemos Sin Juicios.